Le doy la bienvenida al mayor Julián Cañas. Él es el comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena y de Bolívar. ¿Cómo estás? Buenos días. Señor Yair, muy buenos días, Dios y patria. Cordial saludo, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Mayor, hay un tema, este tema inquieta muchísimo y tiene que ver porque todo el tiempo aquí estamos registrando en nuestra emisión de noticias de todos los días las cifras o los casos de extorsión que se conocen en Barranquilla. Aquí una de nuestros vecinos, usted bien maneja los temas de Cartagena y de Bolívar, pero ¿cómo está Cartagena entendiendo la situación que ocurre en nuestra vecina Barranquilla? ¿Cómo está Cartagena frente al delito de extorsión? Bueno, Yair, afortunadamente, pues gracias al trabajo institucional y al trabajo articulado por parte de todas las instituciones de seguridad de Estado, lo que es Policía Nacional, Ejército, Armada, la Fiscalía General de la Nación, y ese trabajo importante que venimos realizando en prevención, hemos logrado este año tener a la fecha una reducción del 47% en comparación con el año pasado, aquí en Cartagena. Eso nos ha permitido, pues obviamente, digamos, trabajar muy de la mano con todos los gremios de la Metropolitana de Cartagena, de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, de la cual pues hemos podido obtener información de primera mano referente de pronto a los casos y los focos que de pronto hemos tenido a nivel región, con el fin de poder adelantar las investigaciones en coordinación con la Fiscalía y poder afectar este fenómeno. Es importante que gracias al trabajo de prevención que se ha realizado, porque yo creo que es mucho más importante trabajar en prevención que trabajar ya el tema de policía judicial, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues cuando ya se presenta, cuando se viene ya esa situación investigativa, la indagación en coordinación con la Fiscalía, digamos que ya hay una afectación al patrimonio económico de las víctimas, ¿cierto? Sí, normalmente ¿quiénes son las víctimas? ¿Comerciantes? Bueno, dentro de los casos que tenemos en este momento, siempre digamos que de manera lamentable, el gremio que más afectado es en estos temas de extorsión es el sector comercio. Sí. El sector comercio porque pues por su misma función comercial, ¿cierto? Pues obviamente tienen que ser muy pública su información. Y estas personas que se dedican a los temas de tipo extorsivo, pues ellos hacen un estudio, una inteligencia criminal, hacen una verificación de la información también de las víctimas y bueno, una de las herramientas es las bases de datos abiertas al público que se encuentran lo que es en internet, redes sociales y pues obviamente el comerciante ahí aporta mucha información que estas personas la utilizan para posteriormente realizar las extorsiones. No se me adelante un poco para el tema de las recomendaciones justamente para prevenir esas situaciones. Sí, ¿cuáles son las modalidades, digamos, criminales o las formas de extorsión que se conocen de esa modalidad delictiva? Bueno, aquí en el departamento y en la Metropolitana de Cartagena, digamos que dentro de las modalidades que más nos afectan a nosotros es la modalidad digital. ¿Cierto? Nosotros manejamos dos clases de modalidades, lo que es la modalidad clásica y la modalidad digital. La clásica es la telefónica. La clásica tiene unos modus operandi, sí, ¿cierto? Telefónicas van que llegan de manera directa, que llegan de manera presencial, que hacen un estudio de la víctima, que le llegan a su establecimiento de comercio, que le entregan un panfleto, un manuscrito, que le dejan un número telefónico, que normalmente de pronto la forma del pago es de manera directa, más no por medios de consignación o por medios de transferencias bancarias. Esa es la que dicen, te cuidamos el negocio, las famosas vacunas. Exacto, sí, esa es la que supuestamente, o bueno, la que utilizan en este momento los grupos armados organizados aquí en la región, ¿cierto? El cual pues llaman y digamos que le brindan una falsa seguridad a las víctimas, ¿no? Le dicen, bueno, usted tiene que pagar una matrícula de X cantidad de dinero y tiene que seguir pagando mensualmente para nosotros brindarle seguridad, ¿cierto? Claramente estamos frente a una situación de extorsión, más no es un contrato ni nada de esa situación porque pues estas personas no tienen esa función constitucional. Si no acceden a esas intenciones de esos grupos armados organizados, pues obviamente ya vienen lo que son las amenazas, los constreñimientos, hasta que logran realizar un desplazamiento de esos comerciantes o de estos ganaderos o agricultores. Pero realmente la modalidad que más nos afecta aquí en la región es la modalidad digital. Esa modalidad digital tiene unos modus operandi, ¿cierto? Dentro de esos modus operandi tenemos, digamos, dos modus operandi que nos afecta bastante acá, que es la suplantación de grupos al margen de la ley y lo que es el falso servicio.
Si obviamente tengo de pronto el espacio, quisiera de pronto hablar, puntualizar un poco más en cada una de esas modalidades, porque es importante que los cartageneros sepan qué es lo que está pasando para que obviamente evitemos que haya esa afectación a ese patrimonio de las víctimas. Así rápidamente, eso de falso servicio, ¿eso cuál es? Ese es los famosos mensajes, porque por lo menos a mí a cada rato me llega un mensaje, tal entidad bancaria desactivó tu cuenta, entra a este link. Claro, ahí hay que tener cuidado con esos mensajes, porque esos mensajes lo que hacen es enviar, digamos, links de los cuales si usted le da clic al link, pues lo que van a obtener es información de su dispositivo y posteriormente esa información de personal la van a utilizar para realizar extorsiones y estafas a los contactos que nosotros tenemos en nuestros celulares, haciéndose pasar por nosotros, suplantando nuestra identidad. Sí. Pero no, este falso servicio, señorita Paola, se presenta con los comerciantes, ¿cierto? Y se está presentando mucho acá en Cartagena y nos están sacando al comercio para zonas rurales como Turbaco, Clemencia, Arjona, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, hay que implementar, nuestros comerciantes hay que implementar, digamos, un protocolo de atención a esos supuestos clientes que nos están sacando a servicios en zonas rurales. Estas personas que están privadas de la libertad, esta modalidad digital, usualmente se presentan por privados de la libertad que están recluidos en centros penitenciarios, o sea, son llamadas de tipo carcelario, ¿cierto? Entonces, estas personas llaman a las empresas y se hacen pasar por clientes, ¿cierto? Por ejemplo, llaman a una empresa de agropecuaria y hacen un contrato de abono o de alimento para cerdos y obviamente pues la finca la tienen en zona rural, ¿cierto? Esas personas le hacen el estudio de mercado de lo que está vendiendo esa empresa y genera ese contrato. Cuando la empresa sale de esa zona urbana a esa zona rural a llevar ese domicilio, cuando ya llega a esas zonas rurales, pues ahí ya lo llama una tercera persona, se identifican como integrantes de grupos al margen de la ley, le dicen que lo tienen vigilado, que le tienen francotiradores. Obviamente, posteriormente le han sacado muchísima información personal, ¿cierto?, a ese domiciliario, que esa información posteriormente ese tercero la utiliza para generar presión. En ese momento tratan de incomunicar a esa persona que está en zona rural y es cuando esa tercera persona se comunica con la empresa o se comunica con los familiares y empieza a realizar exigencias económicas que oscilan entre los 10 millones de pesos a los 30 millones de pesos, indicándole que lo tiene secuestrado, que lo tiene retenido, que le tiene retenida la mercancía por haber ingresado a una zona donde ellos no tenían permiso de ingresar, porque eso era zona de control territorial por parte de los grupos armados. Entonces, cuando ocurra una situación de estas, pues obviamente hay que acudir a las líneas de emergencia nacional del Gaula de la Policía Nacional, que es el 165, para recibir una orientación adecuada. Y también sucede, usted acaba de explicar el caso con mercancías, pero también sucede con el caso de personas, ¿no? Claro, totalmente. Hemos tenido en este año hemos tenido casos con arquitectos, ¿cierto?, que no llevan absolutamente nada de domicilio, no llevan nada, simplemente el conocimiento de la persona que va para allá. Hemos tenido dificultades con temas como arquitectos, hemos tenido también con veterinarias, con agropecuarias, con realmente cualquier persona que preste un servicio a domicilio no está exento de que le pase una llamada de tipo carcelario, modalidad, modus operandi, falso servicio. ¿Y cómo podemos estar, bueno, por lo menos si alguien nos llama y no requiero tu servicio, cómo podemos verificar que esa información sea veraz y que no nos vaya a suceder este tipo de extorsión? Claro, es importante que la empresa implemente ese protocolo de atención a sus clientes, ¿cierto? Corroborar que efectivamente esa persona es una persona natural, quién lo recomendó, ¿cierto? De pronto generar una estrategia, si el servicio vale 2 millones de pesos, pues solicitar un anticipo para poder generar ese servicio, ¿cierto? Digamos que esos mecanismos lo que generan es de pronto una contención y evita que este victimario, este PPL que está privado de la libertad, pues siga con las extorsiones a esa empresa, ¿cierto? Diga, no, aquí con esta empresa, si yo hago un anticipo de 300.000 pesos, a mí nadie me dice que efectivamente yo vaya a recuperar esa plata más adelante, sí, ¿cierto? Entonces, digamos que es como ponerle esas trabas. Hay unas, bueno, mi papá tiene un mensaje en el teléfono, tiene descargado una app que te sale, te llaman, esto es extorsión. Bastante importante esas aplicaciones que hoy en día tenemos, la tecnología nos ayuda en ese sentido. Tenemos varias aplicaciones como la Calab, la Truecaller,
que es importante que todas las tengamos, porque pues ahí digamos que es un identificador de llamadas. Muchas personas, cuando de pronto nosotros tenemos un número y lo guardamos en el celular, le ponemos extorsión, le ponemos estafador, esa información es lo que nos sale en el CALAP, ¿cierto? Porque alguien lo ha guardado, ¿cierto? Entonces eso nos permite a nosotros como cohibirnos de pronto. Identificar quién es de recibir esas llamadas, criminal. Evitar de pronto que recibamos esas llamadas. Y es importante también la aplicación para grabar las comunicaciones, que es para nosotros investigativamente también es muy importante poder tener ese elemento material probatorio para nosotros poder escuchar y asimismo saber frente a qué modalidad estamos y direccionar la investigación, direccionar la negociación, las asesorías que nos corresponden. Y no sé si de pronto por último me permite hablar sobre la suplantación de grupos al margen de la ley. Sí, rápidamente para entrar entonces a las recomendaciones finales. Perfecto. La suplantación de grupos al margen de la ley también realizadas por PPLs dentro de los centros penitenciarios. PPLs es privados de la libertad. Perfecto. ¿Cierto? Estas personas igualmente, nuestro sector comercio, nuestro gremio del comercio, los más afectados, los llaman, se identifican como grupos armados organizados que tienen injerencia en esta región del país, ¿cierto? Normalmente cuando se presentan eventos delictivos de connotación nacional, pues aumentan las llamadas de manera significativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que hay un temor generalizado en ese momento. Y esas personas llaman, se adjudican esos hechos criminales y empiezan a realizar exigencias que son de difícil consecución para sus víctimas, lo que son material de guerra, municiones, radios de comunicación, prendas militares, todos esos elementos que son de difícil consecución para cualquier persona, ¿cierto? Que posteriormente terminan realizándose una exigencia económica y que esa exigencia económica tiene que ser pagada mediante empresas de giros o empresas bancarias mediante transferencias. Si estas personas no pagan, pues obviamente los que son objetivos militares los amenazan, les hablan de una supuesta reunión, que por qué no asistieron a la reunión, que usted es la única persona que no asistió a esa reunión. Entonces, cuando ocurra esa situación es importante que estemos atentos y por eso las recomendaciones para que obviamente pues evitemos que se genere esa afectación a nuestros comerciantes. Listo, Mayor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a la ciudadanía, sobre todo a los comerciantes, para que no caigan en estos delitos extorsivos? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, yo sé que todos no están acostumbrados a recibir llamadas de tipo extorsivo todos los días, pero hay que tener tranquilidad y guardar la calma, ¿cierto? Tratar de grabar la comunicación, atender la llamada, esperar a ver qué es lo que quiere, que se identifiquen, qué necesitan, ¿cierto? Y mirar la forma en indicarle a ese victimario de que va a tratar de conseguir eso que le están exigiendo, ¿cierto? Que en ese momento no tiene eso, o sea, no hay que generar compromisos económicos, Por ejemplo, si me exigieron 10 millones de pesos, no podemos generar un compromiso económico indicando de que no, yo por ahí tengo 2 millones de pesos, eso ya es un compromiso económico, porque ya bajar de esos 2 millones de pesos es casi imposible, usted ya lo referenció, ¿cierto? Entonces, es no generar ese compromiso económico y indicarle al victimario de que se va a conseguir el dinero. En el momento de que tenga la posibilidad, comunicarse con nosotros a la línea de emergencia nacional 165, esa línea es a nivel nacional, ahí va a recibir una asesoría y un acompañamiento por personal especializado de la Policía Nacional, de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. Y pues por último, señor Yair, yo quiero indicarle también una campaña. ¿Y dónde debemos denunciar? También es importante. Sí, claro, tenemos varios canales, tenemos el código QR, ahí nosotros podemos acceder también a denunciar, tenemos la plataforma Denunciar, que eso, digamos, ha permitido que tengamos un mayor acceso a la justicia, ¿cierto? Y tenemos nuestras instalaciones del Gaula de la Policía que quedan en el comando de la Metropolitana de Cartagena, en Manga. De la misma forma, pues también tenemos lo que es el Centro de Atención a Usuarios de la Fiscalía y también pues tenemos un funcionario del Gaula de la Policía que está atento las 24 horas. La línea de emergencia 165, le recuerdo, y pues por último quiero también socializar una campaña en la que estamos, el Gaula, que indica, no dejes que te engañen, córtale la conexión a la extorsión, cuelga y marca 165. Yo no pago, yo denuncio. Perfecto. Cuando veamos una llamada extraña, eso no hay que seguirle cuerda, hay que colgar y por el contrario marcar al 165 y poner en aviso a las autoridades, específicamente a ustedes los del Gaula de la Policía. Totalmente.